Bueno, imaginemos que alguien pierde a su hermana de forma trágica un martes. Uf, madre mía. Ya, es brutal. Pero es que, imagínate que el miércoles el entorno de esa persona ya espera que esté aplicando una especie de manual, ¿no? Un manual de 5 pasos para superar la pérdida. Claro, como si fuera una lista de tareas de la oficina. Exacto. O sea, como si se tratara de arreglar una tubería rota. La sociedad tiene una obsesión casi enfermiza con esta idea de pasar página, de trabajar en el duelo y ponerle fechas límites al dolor. Sí, esa visión tan puramente administrativa de la pérdida es, de hecho, uno de los mayores obstáculos para la recuperación humana. Totalmente. Porque históricamente la psicología ha intentado empaquetar el dolor en fases superordenadas, ¿sabes? Vendiendo esta falsa ilusión de que si aplicamos el esfuerzo suficiente, volveremos a ser la misma persona que éramos antes del impacto. ¿Ya? Pero es que la realidad es otra. Exacto. La realidad biológica y psicológica es que esa persona anterior ha dejado de existir literalmente. Pues precisamente de eso va nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a sumergir de lleno en el libro Duela, subtitulado Un mapa para atravesar duelos, finales y pérdidas. Es de Violeta Vázquez. Un libro interesantísimo, por cierto. Muy interesante. Contamos con una recopilación de extractos que desglosan la perspectiva de esta autora que, es tanatóloga, es puricultora y es alguien que ha transitado por dolores que desafían cualquier manual. Si no habla desde la teoría pura, desde luego. Para nada. Y nuestra misión en esta charla es entender por qué, según su visión, el duelo no es algo que se hace, sino una fuerza que nos hace, que nos transforma por completo. Ajá. Vamos a sacar a la luz esos dolores ocultos que el mundo ignora y, a diseccionar algunas herramientas de supervivencia emocional que rompen con todo lo establecido. Pues, a ver, para adentrarnos en el mapa que propone Vázquez, resulta imprescindible confrontar los modelos tradicionales, los que han dominado la terapia durante décadas, vamos. Ujú. Los famosos pasos y tareas. Claro, pensemos en el modelo de tareas de Worden, por ejemplo. Este enfoque sugería que el doliente debía cumplir 4 mandatos casi obligatorios. A ver, cuéntame cuáles son. Pues aceptar la realidad de la pérdida, procesar el dolor, ajustarse a un mundo sin el ser querido y, finalmente, encontrar una conexión perdurable mientras te embarcas en una nueva vida. Bueno, suena bastante lógico sobre el papel, ¿no? Suena lógico, sí, pero a la autora le rechina profundamente esa aproximación casi laboral. O sea, ella argumenta que el duelo es en realidad un tejido fisiológico. Un tejido fisiológico. Sí, se anida en la biología del cuerpo y sucede de manera autónoma, queramos o no. No es algo que tú decidas gestionar activamente. Claro, es que nadie habla de, hacer la adolescencia o hacer la maduración celular. Exacto, qué buen ejemplo. Simplemente son procesos que atraviesan al ser humano. Y leyendo a Violeta, creo que la imagen que mejor ilustra este rechazo a la cadena de montaje emocional es la de una crisálida. Totalmente, la metáfora de la crisálida es clave aquí. Porque la sociedad espera que procesemos la tristeza y salgamos arreglados, ¿no? Conservando nuestra forma original, como si solo tuviéramos que sacudirnos el polvo. Ya, pero la crisálida no funciona así. ¿Qué va? No es un gusano al que le pegas unas alas con cinta adhesiva. Es un organismo que se deshace por completo. Se convierte en una especie de sopa genética para construir una arquitectura vital totalmente nueva. Un nuevo yo. Fíjate que esa metáfora de la desorganización absoluta tiene un respaldo neurológico fascinante. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Pues porque ningún desgarro psíquico de esta magnitud se soluciona en el mismo nivel de conciencia en el que se creó. Cuando un ser humano sufre una pérdida masiva, se produce una discrepancia monumental en sus mapas mentales. Mapas mentales. Te refieres a lo que damos por sentado, ¿no? Exacto, lo que el cerebro asumía como seguro y predecible choca contra una nueva realidad que es intolerable. Piensa que el cerebro es básicamente una máquina de predicción. Claro, se anticipa todo. Eso es. Y si tu mapa mental dice que tu padre está a una llamada de distancia, pero la realidad te devuelve un vacío inmenso, el sistema entero entra en cortocircuito. Claro. El duelo es precisamente ese esfuerzo biológico brutal por destruir ese mapa neuronal antiguo y dibujar uno nuevo. Oye, pues esto da un giro completo a lo que entendemos por crecimiento postraumático. ¿Verdad? Porque siempre se ha vendido como una meta casi inspiracional, una especie de premio por haber sufrido bien, entre comillas. Sí, la tiranía del positivismo. Exacto. Pero desde esta óptica, expandir los mapas mentales no es una obligación moral o un logro. Es el resultado colateral e inevitable de integrar una realidad que ha destrozado los cimientos anteriores. No te queda otra. Así es.
Y además, la autora derriba de otro mito gigantesco que es el objetivo del, entre comillas, buen duelo. A ver, ¿qué es un buen duelo para la psicología tradicional? Pues mira, desde los primeros escritos de Freud, se planteaba que la meta era liberar la energía ligada al fallecido para poder invertirla en otras personas o en proyectos nuevos. O sea, la famosa idea de soltar y despedirse. Exacto. Pero los enfoques contemporáneos que defiende Vázquez reconocen que la psique humana no funciona así en absoluto. El vínculo no se amputa, Claro, no te cortas un brazo emocional y ya está. para nada. Si alguien pierde a su madre, no deja de ser su hijo o su hija. El objetivo real es redefinir el vínculo. Permitir que esa persona pase de tener una presencia física y externa a tener una presencia simbólica en tu diálogo interno. Vale, pero si aplicamos esa redefinición del vínculo a las experiencias personales de la autora, el libro nos lleva a un terreno verdaderamente escarpado, Muy duro, sí. Tela. porque Violeta Vázquez no teoriza desde un despacho inmaculado, escribe desde la crudeza absoluta de la trinchera, Sí, ella expone sus propias heridas abiertas. expone la muerte de su padre por COVID para empezar, y luego la muerte súbita de su hermana mientras dormía. Son tragedias que encajan perfectamente en la definición de devastación absoluta. Totalmente. Pero lo que me vuela la cabeza es que en el mismo espectro de duelo coloca el nacimiento de sus 3 hijos, Cata, Oliverio y muy especialmente el puerperio tras la llegada de Cairo, su hijo menor. Ujú. A simple vista, ¿cómo es posible equiparar la muerte fulminante de un hermano con el nacimiento de un hijo? Parece un choque brutal entre el abismo más oscuro y la cumbre de la alegría. Fíjate que ese contraste, que parece una locura al principio, es la puerta de entrada para comprender un fenómeno psicológico súper importante, el del espejo roto y las pérdidas secundarias. El espejo roto. Vale, explícame esto. A ver, cuando alguien muere, la tragedia no se limita a la desaparición física de ese individuo. El entorno entero colapsa porque se pierde el rol que uno mismo jugaba en relación a esa persona. O sea, pierdes quién eras tú con ellos. Exacto. En el caso de la autora, la muerte de su hermana fulmina su identidad como hermana dentro de esa dinámica relacional tan específica. El espejo, que le devolvió una parte fundamental de su propia imagen, se hace añicos. Claro, ya no hay nadie al otro lado para reflejar a esa hermana. Visto así, el nacimiento de un hijo desencadena exactamente el mismo mecanismo de destrucción de identidad, ¿no? Ese es el punto exacto. Porque el parto marca el inicio de un vínculo físico precioso con una nueva vida. Sí, pero simultáneamente es el funeral de tu vida anterior. Es un funeral, sí. Es la muerte de la autonomía absoluta, de tu cuerpo previo, de la identidad de la mujer que no tenía a nadie dependiendo de sus latidos para sobrevivir. ¡Wow! Hay una frase en los textos que dice parir y partir, que creo que captura esa dualidad a la perfección. Es una frase tremenda, y la autora describe las 40 horas de su posparto, ¿sabes? El sangrado, el cuerpo vaciado, y encuentra un paralelismo innegable con el vacío físico que deja la muerte. ¡Qué fuerte! Y supongo que la escritura se convierte entonces en su herramienta para, suturar toda esa desorganización psíquica, ¿verdad? Claro. De hecho, dedica un libro a cada una de sus grandes pérdidas para elaborar el impacto. Reconocer el porperio como un duelo legítimo rompe un tabú inmenso en nuestra sociedad. Totalmente, porque parece que si eres madre solo puedes estar radiante de felicidad. Exacto. Nos obliga a mirar de frente el hecho de que los grandes hitos vitales, incluso los que más celebramos, exigen el pago de un peaje identitario altísimo. Bueno, y si aceptamos que dar a luz implica un duelo profundo y además silenciado, eso nos abre la puerta a un universo de pérdidas de las que nadie habla. Entramos de lleno en el territorio de los duelos desautorizados. Los duelos invisibles, sí. Es como tener el síndrome del miembro fantasma. Alguien siente un dolor lacerante porque le falta un brazo, pero la sociedad no ve sangre, no ve una herida visible, así que nadie asume que haya necesidad de asistencia. Una analogía perfecta. El libro enumera situaciones cotidianas que destrozan internamente. Un divorcio, perder un trabajo, migrar a otro continente, el deterioro paulatino de la salud, o que una amistad de toda la vida se evapore sin dar explicaciones. El ghosting de un amigo duele muchísimo. Muchísimo. O incluso algo tan biológicamente natural como que los hijos crezcan y dejen atrás la infancia. O sea, ver crecer a un hijo es maravilloso, pero también es una pérdida irrecuperable de esa etapa. Y el agravante de todas estas pérdidas invisibles es la falta absoluta de soporte colectivo. Ya, estás completamente solo.
Pensemos en la muerte de una mascota, por ejemplo. Si alguien pierde a un perro o a un gato después de 15 años de convivencia diaria, el entorno rara vez ofrece el mismo nivel de compasión que ante la pérdida de un familiar humano. ¿Qué va? Al día siguiente estás en el trabajo como si nada. Exacto. El sistema laboral te exige rendimiento máximo. No hay funerales comunitarios, no hay días de permiso, no hay rituales de paso. Y esta falta de reconocimiento externo es antropológicamente muy peligrosa. ¿Peligrosa en qué sentido? Pues porque los seres humanos han diseñado rituales funerarios a lo largo de los milenios no solo para honrar a los muertos, sino para enviar una señal de seguridad al sistema nervioso de los vivos. O sea, regularnos a través de la comunidad. Eso es, necesitamos que la tribu atestigüe que nuestro mundo se ha roto para poder empezar a repararlo. Sin ese apoyo, el cerebro no se siente a salvo. Pero claro, en lugar de esa red de apoyo comunitaria, la sociedad actual aplica una especie de duelómetro, un medidor implícito de cuánto derecho tiene alguien a sufrir. Sí, el maldito duelómetro social. Es terrible. Y aquí la autora pone un énfasis desgarrador en el duelo perinatal o gestacional, porque parece existir una regla no escrita que dicta que perder un embarazo a las pocas semanas debería doler menos que perderlo a los 7 meses, por ejemplo. Y ante ese juicio silencioso, las familias ocultan la pérdida. Lo sufren en el más absoluto aislamiento. ¿Y qué pasa cuando el duelo se aísla de esa manera? Pues que el aislamiento convierte un dolor natural en un riesgo patológico severo. Fíjate, para que el ciclo del estrés en el sistema nervioso se complete y se libere, las emociones necesitan validación externa. Ujú. Sin la mirada compasiva de la comunidad, el dolor se inhibe. Y un duelo inhibido se enquista en la biología. ¿Se traduce en enfermedades físicas o algo así? Frecuentemente sí. Se transforma en síntomas somáticos, ansiedad crónica, trastornos del sueño o depresiones severas que, aparentemente, surgen de la nada años después. Madre mía. Al leer cómo la falta de reconocimiento puede envenenar el cuerpo y sabiendo que el mundo está plagado de estas bombas de relojería invisibles, surge la urgencia de buscar mecanismos de defensa. Es vital tener herramientas. Y el manual de supervivencia que propone Vázquez no tiene nada que ver con los típicos consejos de autoayuda de mantén la mente positiva y sonríe. No, por favor, nada de eso. Al contrario, parece más bien un manual de negociación para rehenes, donde los rehenes son tus propias emociones desbordadas. Y aquí es donde introduce la terapia de sistemas de familia interna, conocida por sus siglas en inglés, IFS. Sí, el enfoque IFS es revolucionario, parte de una premisa que desafía por completo a la psiquiatría clásica. A ver, cuéntame. Sostiene que la mente humana no es un bloque monolítico y unificado, ¿vale? Sino una multiplicidad. Está compuesta por diferentes partes o subpersonalidades que interactúen entre sí como si fueran los miembros de una familia. Una familia dentro de tu propia cabeza. Exacto. Y ante un evento traumático, ciertas partes asumen roles extremos para proteger al individuo del colapso total. Vale, y la autora lo ejemplifica con sus propias voces internas tras la muerte de su hermana. En lugar de huir de ellas, que es lo que haríamos casi todos, las nombra y se sienta a escucharlas. Sí, hace un ejercicio de honestidad brutal. Por ejemplo, habla de Clarita, que es su protectora culposa, la que le susurra implacablemente que no fue lo suficientemente buena hermana. Luego presenta a Ricardín. A Ricardín es tremendo. Sí, es la encarnación de la autoexigencia. El que demanda superar la tristeza de inmediato para seguir siendo productiva en el trabajo. Y también está Temerín. Temerín, exacto. El miedo irracional a la genética y a morir de forma súbita en cualquier momento mientras duerme. Y no nos olvidemos de las partes reguladoras, ¿no? Claro, menciona a María, que representa la calma física, y a Celeste, que es la conexión con la belleza y la esperanza. A ver, yo entiendo la teoría psicológica de que estos personajes internos son mecanismos de defensa. Pero, siendo sinceros, en la práctica esto genera un escepticismo enorme. ¿Por qué lo dices? Pues porque si a las 3 de la mañana, en medio de un ataque de pánico, alguien decide darle voz y autoridad a su propio miedo a morir, o sea, a Temerín, ¿no corre el riesgo de que el miedo tome el volante del coche y lo estrelle? Ya, te entiendo. Suena un poco a dejar que los rehenes más aterrorizados dirijan el equipo de rescate, ¿sabes? Claro, es un miedo muy común. Pero ese es el temor habitual cuando no se comprende la mecánica de la ventana de tolerancia. Vale, ventana de tolerancia. Acláranos esto para quienes nos escuchan. A ver, el sistema nervioso autónomo tiene un ancho de banda, una ventana, dentro del cual podemos procesar el estrés sin perder la capacidad de pensar racionalmente. Nuestro margen de maniobra, digamos. Eso es.
Cuando una emoción como el pánico o la culpa extrema toma el control absoluto, el individuo sale de esa ventana. Puede entrar en hiperactivación, que se traduce en ataques de ansiedad o ira desmedida. Ujú. O caer en hipoactivación, que es el letargo, la desconexión total o la depresión profunda. El riesgo que mencionas es muy real, pero solo si la persona se fusiona con la emoción, creyendo que ella entera es el miedo. Vale, claro. El problema es decir soy el miedo en lugar de siento miedo. ¿Y cómo evita el enfoque de la terapia IFS esa fusión tan destructiva? Mediante una figura fundamental que llaman el self, o el sí mismo en español. El self. En esta terapia, el self no es una parte más de esa familia de voces, sino el centro compasivo, sabio y observador de la persona, el núcleo. Vale, entiendo. El objetivo no es darle el volante al miedo, como decías tú, es que el self asuma el rol de director de orquesta. Cuando Clarita ataca con la culpa, el self no intenta amputarla ni acallarla, porque reprimir una defensa solo hace que grite más fuerte. Claro, lo que resistes persiste. Exacto. El self reconoce la intención positiva detrás de esa culpa. Espera, ¿intención positiva de la culpa? ¿Eso suena contradictorio? Fíjate en el caso de la autora. La culpa le otorga una falsa ilusión de control frente a lo incontrolable de la muerte súbita. Ya. El cerebro prefiere 1000 veces pensar, fue mi culpa, podría haberlo evitado, Ostras. antes que aceptar que estamos a merced del caos y que la muerte puede llegar en cualquier momento. Wow. Claro, es un mecanismo de supervivencia puro y duro. Al observar esa dinámica desde el self, desde la compasión, la persona se desidentifica de la emoción y recupera su soberanía interna. Básicamente es observar a los monstruos internos sin convertirse en ellos. Lo has clavado. Pues esta recuperación de la soberanía enlaza directamente con la otra gran herramienta que desarrolla Vázquez en el libro, que es la técnica ONA. ONA, sí. Fundamental. Porque en un entorno donde las pérdidas secundarias y los estímulos emocionales son constantes, ONA se presenta como un recurso vital para la autorregulación y la protección energética. Ujú. Especialmente diseñado, por cierto, para personas altamente empáticas, esas que tienden a absorber el dolor de los demás como una auténtica esponja. Es que la técnica ONA aborda el duelo no solo desde la narrativa mental, desde las ideas, sino desde la pura fisiología y la delimitación del propio campo energético. A ver, explícame esto del campo energético para que nadie piense que estamos hablando de esoterismo o magia. No, cero magia. Es biología y propiocepción. Una persona desbordada por la tristeza ajena o por el ambiente supertenso de un hospital, por ejemplo, tiende a disociarse, a perder el anclaje físico con la realidad. Empiezas a flotar un poco, ¿no? Claro. Como a desconectarte. Exacto. ONA proporciona un protocolo somático para frenar esa fuga de energía. Implica prácticas de enraizamiento, de devolver la conciencia a los límites físicos del propio cuerpo, sentir los pies en el suelo, la respiración, Ajá. y sobre todo restablecer mental y físicamente la frontera entre lo que es tu responsabilidad emocional y lo que pertenece al exterior. Vale, o sea que en la práctica, para que la audiencia se haga una idea, sería como estar en la sala de espera de un tanatorio, sintiendo que el dolor colectivo te asfixia el pecho, Sí, y utilizar herramientas concretas de respiración y escaneo corporal para recordarle a tu cerebro, oye, este es mi cuerpo, aquí terminan mis límites, y puedo acompañar este dolor sin dejar que parasite mi propio sistema nervioso. es exactamente eso. Es una forma de construir un refugio seguro en tiempo real, evitando que el tsunami emocional de los demás arrastre la poca estabilidad que a ti te queda. ¡Qué potente! Ambas metodologías, tanto el IFS como la técnica ONA, comparten entonces un fin último muy claro, ¿no? Que es evitar el sufrimiento innecesario. Efectivamente. Porque el dolor derivado de la ausencia es inherente a la condición humana. No se puede esquivar. Si quieres a alguien, te va a doler perderlo. Es el precio del amor, sin duda. Pero el sufrimiento crónico es otra cosa. Nace de la resistencia a ese dolor, de la lucha inútil por silenciar a tus protectores internos o de la incapacidad de regular esa sobrecarga. Al aplicar estas herramientas, dejas de ser una víctima pasiva de la devastación. Te conviertes en el arquitecto de tu propia reorganización. Eso es. Bueno, el recorrido que propone el libro de Violeta Vázquez transforma por completo el paradigma sobre cómo lidiar con lo que se quiebra en la vida. Desde luego que sí. Comenzamos derribando esa tiranía de las tareas obligatorias y las fases ordenadas, para reconocer la pérdida como lo que es, una desintegración celular y cognitiva, una metamorfosis. Hemos puesto el foco además en esos rincones ciegos de la sociedad. Los duelos invisibles,
validando esos duelos fantasma que destrozan a las familias en silencio absoluto, desde el fin de la etapa de una mujer independiente tras parir hasta la devastación no reconocida de la pérdida perinatal o de una mascota. Y hemos analizado la importancia de no luchar contra las propias sombras defensivas, entender que gobernar tu familia interna mediante la compasión del self y blindar tu energía no significa evadir la tristeza, ¿verdad? Para nada. Significa crear las condiciones biológicas y psicológicas óptimas para que esa crisálida de la que hablábamos complete su transformación sin autodestruirse en el proceso. Totalmente. Y creo que la relevancia de mapear esta anatomía del duelo trasciende el mero interés teórico o académico para quienes nos escuchan. Por supuesto, esto nos toca a todos. Porque la pérdida es el impuesto ineludible que todos los seres humanos pagamos por el privilegio de estar vivos. Y por la capacidad de formar vínculos. Tarde o temprano todos nuestros mapas mentales se van a enfrentar a la disonancia de una ausencia intolerable. Es ley de vida. Y comprender estos mecanismos nos prepara el terreno para nuestras batallas inminentes. Exacto. Y lo que es igual de importante, nos enseña a acompañar el colapso ajeno desde una sintonía real, prestando un anclaje nervioso seguro, en lugar de, escupir frases vacías sobre la resiliencia o el tiempo lo cura todo. Acompañar verdaderamente requiere sostener la mirada ante el vacío del otro sin apresurarse a llenarlo con soluciones rápidas. Requiere validar ese espejo roto y permitir que el doliente se exprese sin ninguna censura. Bueno, y para cerrar esta inmersión, hay una idea de la autora que me parece profundamente provocativa y que quería poner sobre la mesa. A ver. Ella afirma que las personas, las identidades o las etapas vitales que perdemos no desaparecen simplemente en el vacío del espacio. Pasan a formar parte de nuestra propia arquitectura interior. Se integran. Sí, se solidifican como los cimientos de ese diálogo interno que nos va a acompañar hasta el final de nuestros días. La dolorosa crisálida está construida, paradójicamente, con los ladrillos de esas ausencias. ¡Qué belleza de imagen! Así que queda en el aire esta reflexión para cada persona que nos esté escuchando. ¿Quiénes son esos fantasmas, esas vidas pasadas o esos seres queridos que habitan hoy en vuestro propio ecosistema interno? Es una pregunta tremenda para hacerse uno mismo. Y sobre todo, al escuchar atentamente a esas presencias simbólicas, ¿qué instrucción oculta están intentando transmitir sobre cómo habitar plenamente el tiempo que aún queda por delante? Me parece un interrogante esencial para redefinir no solo cómo abordamos la muerte, sino cómo decidimos estructurar nuestra propia vida. Pues con esa gran reflexión nos quedamos. Hasta aquí nuestra inmersión de hoy en este mapa de la pérdida. Nos encontraremos en el próximo análisis.